Entonces, ya iniciando propiamente la charla, como ustedes saben, estuvimos en un peregrinaje, empezamos por la Pascua, después seguimos ayer en el desierto y pasamos por las tentaciones, la idolatría, y ahora llegamos a la parte donde el pueblo de Israel encuentra obstáculos para entrar a la tierra prometida. Eso lo encontramos en Números, el libro de Números, capítulo 13, versículo del 26 al 30. Y mismo número, el siguiente capítulo, del capítulo 14, del 1 al 9. Ese es el texto que vamos a meditar en esta mañana. Números 13, 26 al 30 y Números 14 del 1 al 9. Dicho esto, bien. Recuerden, ¿por qué estamos aquí? Siempre me gusta empezar reflexionando sobre eso. La vez pasada estuvimos hablando de varias razones por las que estábamos aquí y nos comparábamos como el ejército del Señor. De hecho, el Señor Yahvé Sebaot es Yahvé de los ejércitos, pero no de los ejércitos militares, sino de los ejércitos celestiales. Ahora yo quisiera que aplicáramos un concepto importante para nosotros. En el mundo empresarial se habla de la mejora continua, y eso todos nosotros lo sabemos perfectamente bien. Porque un dicho de las amas de casa es que en la casa nunca se termina. Dígame a mí que cuando estábamos en pandemia, Sara nos tenía todos atrapados ahí, no podíamos salir. Y Sara dijo, vamos a limpiar la casa. Y yo le dije, muy bien, vamos a limpiar la casa, pero vamos a limpiar la casa no como tú quieres, que quiere empezar y no quiere parar, y son las 12 de la noche y todavía estamos desfallecidos y todavía falta. Yo, no, así no. Vamos a poner una meta. Y vamos a empezar lo que tú quieras, y todos los días, como en la pandemia no sabemos cuándo vamos a salir. Y nos pasamos muchos días limpiando y nunca terminaba. Siempre Sara encontraba algo que hacer. Y eso ocurre no porque Sara sea obsesiva, sino que cuando uno arregla algo, encuentra de una vez que algo no cuadra. Usted viene y dice que, mire, ¿cuándo voy a cambiar los muebles de cocina? Los cambia, después ahora el cielo raso no. Vamos a cambiar el cielo raso, después el cielo raso, ahora hay que pintar, o vamos a cambiar el papel tapiz. Y después, oye, pero esa cafetera no embona con esto, así que vamos a cambiar la cafetera. Entonces, ¿qué ocurre? Así mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual tiene que ser mejora continua. ¿Qué pasa? No es que nos obsesionemos. Es que cuando uno empieza seriamente el camino espiritual, el Señor le va mostrando que hay cosas que hay que mejorar. ¿Por qué? Porque el sentido espiritual se va agudizando. Por eso, el Señor nos regala estos momentos, porque efectivamente, si usted va donde una persona que está iniciando y nos escucha a nosotros, va a decir que nosotros estamos locos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos locos. Porque ¿qué están pensando? Si yo con ir a misa los domingos, ¿no? Ya. Es más, me fui, me pegué mi juma y fui y me puse mi cruz y estoy bien. ¿Me explico? Entonces uno tiene que tener también prudencia cuando a veces criticamos a nuestros sacerdotes, y yo el primero, porque ellos le tienen que hablar siempre al más débil. Él no le va a hablar al que está más preparado. El que está más preparado se supone que sabe. Entonces, ¿qué le va a hablar? Al más débil. Entonces otro dice, ay, pero estas homilías, qué barbaridad, estas homilías no están en nada. Pues sí, es que lo que pasa es que él tiene que hablarle a un pueblo que puede ver que hay gente que está avanzada, pero también hay gente que está apenas yendo a misa, y con que vaya a misa, bendito sea Dios, que avance, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener cuidado. Por eso es que tenemos que abrir espacios donde las personas que están realmente interesadas en tener un cambio y avanzar en su vida, podamos hablar este lenguaje.
Como yo le decía a mi esposa, hay lugares donde si usted habla así, le van a tirar piedra. Literalmente, le van a decir, ¿qué es lo que te pasa? Tú estás loco. Entonces, tenemos que tener muy presente eso. Entonces, dicho esto, vamos entonces a iniciar nuestra charla. Miren, los obstáculos para entrar en la tierra prometida. El pueblo de Israel inició su travesía, y cuando inicia su travesía, no creo que pasó mucho tiempo. Pasaron unos meses cuando fueron al Sinaí. Después del Sinaí estaban a 3 días de camino, dice la palabra, de la tierra prometida. Y mandan unos exploradores a que vayan a ver qué hay allá. Y lo que nos vamos a leer en el texto es que después que ellos fueron 3 días de camino, tuvieron 40 días explorando la tierra y regresaron lo que ellos le contaron al pueblo de Israel. Imagínense que nosotros somos el pueblo de Israel, pues estamos aquí y llegaron los exploradores. ¿No? Así que abramos nuestra Biblia en Números capítulo 13, versículo 26 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra, fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Parán, en Cádiz. Le hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad y le mostraron los productos del país. Le contaron lo siguiente: fuimos al país al que nos enviaste y en verdad que emana leche y miel. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso, las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto allí descendientes de Anac. El amalecita ocupa la región del Negev, el hitita, el amorreo y el jebuseo ocupan la montaña, el cananeo la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb acalló al pueblo delante de Moisés diciendo: subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él. Pero los hombres que habían ido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a desacreditar ante los israelitas el país que habían explorado, diciendo: el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Me imagino que debe ser como el hermano aquí. Párese, póngase de pie, ¿ve? Póngase de pie para ver. Me imagino que era como él, como ellos. Así mismo. Y entonces dice que hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes, y eso mismo le parecemos a ellos. Eso es lo que lee una visión de uno, otra visión de otro. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Dice el capítulo 14, el versículo 1. Entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar, y la gente se puso a llorar toda aquella noche. Luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón, y le dijo toda la comunidad: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Tenían miedo, Imagínense, no habían enfrentado las dificultades. Dice que primero se pasaron, como decimos en lenguaje moderno, entraron en una depre, ¿no? Toda la noche llorando, y después se decían la muerte ellos mismos. Dice que debíamos morir en Egipto. No, mejor hubiéramos muerto en el desierto. Y entonces dice que empezaron, ¿no? ¿Qué dice? ¿Por qué? Miren, ¿por qué Yahvé nos trae a este país para hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra delante de toda la asamblea de la comunidad de los israelitas. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran
de los que había explorado el país rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la comunidad de los israelitas: la tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Si Yahvé nos es favorable, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Y es una tierra que emana leche y miel. No se rebelen contra Yahvé, ni teman a la gente del país, porque son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra protectora, y en cambio Yahvé está con nosotros. No le tengan miedo. Palabra de Dios. Bueno, este pasaje generalmente los padres de la iglesia y también nuestro Santo Padre San Francisco de Sales lo usa para hablar de efectivamente los miedos, incertidumbres que vamos a sufrir nosotros en nuestro peregrinar por esta tierra. Ya nosotros, por la gloria de Dios, salimos de Egipto. Ya nosotros pasamos el becerro de oro, pero todavía no hemos llegado a la tierra prometida. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Precisamente esto que encontramos aquí. Vamos a encontrar gente que nos va a decir que el cielo es maravilloso y que vale la pena luchar por él. Pero va a haber otro que nos va a decir, como dijo el Padre: no, qué cielo ni qué cielo, vamos a gozar ahora. Ahora es el momento de gozar. Qué cielo ni qué cielo. Entonces, vamos a encontrar ambas cosas. Entonces, vamos a meditar sobre este texto y qué enseñanza nos puede traer a nosotros, a nuestra vida espiritual hoy, ahora, sobre nuestra realidad y nuestras luchas para ir a la tierra prometida. Entonces, empecemos por la primera parte y vamos a empezar con los exploradores, ¿no? Dice que, hombre, Moisés, a pesar de que Dios le dijo que la tierra prometida era de él, que Dios lo iba a acompañar, él decide hacer ¿qué? Hacer un plan. Él manda unos exploradores para ver, y el propósito de los exploradores, lo dice en los textos anteriores, no era que desconfiaran de la palabra de Dios, era buscar por dónde era más viable entrar a la tierra prometida. Acuérdense que la tierra prometida estaba rodeada de enemigos. Entonces, por donde el pueblo, era un pueblo, no era un ejército, era un pueblo por donde podemos entrar para empezar la campaña de conquistar la tierra prometida. Y bueno, para sorpresa de Moisés, lo que encontraron fue que habían dos versiones. Había una versión que decía Dios está con nosotros, y había otra versión que decía no, volvamos para Egipto. Entonces, una enseñanza que tenemos que nosotros ver nuestro interior y pedirle a Dios y preguntarle qué tanto nosotros anhelamos el cielo. Si nosotros estamos aquí para tener una vida cómoda en la tierra, porque todos sabemos que estar bien con Dios es con mucho una gran ventaja. Pobre de los paganos, pobre de los que están lejos de Dios, de los impíos, porque piensan que la cervecita fría, el sexo desenfrenado y alguna que otra droga le va a dar la ventaja. Nosotros tenemos al Dios de Israel. ¿Qué más grande que eso? Pero evidentemente podemos tener un problema. Podemos estar aquí no porque anhelemos el cielo, sino porque queremos tener una vida cómoda en esta tierra. Debemos tener nuestro comodín. Por eso, cuando la vida cómoda de la tierra se vuelve incómoda, entonces como que, ¿para qué yo vengo a la iglesia? ¿Y por qué Dios está conmigo? Si el propósito mío dentro de mi corazón es que las cosas me vayan bien en esta tierra y no ir al cielo. Entonces me cuesta relativizar las cosas de este mundo. Pero si es que lo que yo quiero es las cosas de este mundo.
Entonces ahí tenemos que explorar el corazón y por eso es que podemos entrar en la crisis del pueblo de Israel. Ellos probablemente, se apagó, ayúdame ahí, va a tener que sentarte ahí, mami, cerca. Sí. Ya, gracias. Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que tenemos que tener presente, porque nuestra vida de fe puede entrar en crisis porque no sabemos claro cuál es nuestra meta. El pueblo de Israel mandó a los exploradores. El otro tema importante es que los exploradores también significa tener un plan. No solo exploro mi corazón, sino que tengo que tener un plan. Preguntémonos nosotros, sinceramente, si yo tengo un plan o yo ando como hoja llevada por el viento. ¿Se acuerdan cuando yo les conté de que unos jóvenes se reunieron y dijeron que iban a hacer una barbacoa? ¿Y qué hicieron? Todos llevaron carbón. Cuando se reunieron en la casa, ¿qué tú trajiste? Carbón. ¿Qué tú trajiste? Carbón. Y todos trajeron carbón. Entonces, ¿cómo se va a hacer la barbacoa si nada más traemos carbón? Entonces hay que tener un plan, ¿no? ¿Cómo hacen los impíos? Vamos a los carnavales. Yo tenía un conocido que pasaba todo el año ahorrando, organizando, haciendo actividades, alquilando la casa, comprando el alcohol desde antes, todo, la comida, todo. ¿Para qué? Para pasar 4 días de carnaval. Pero tenía un plan. ¿Y qué hacen los hijos de Dios? Nosotros no tenemos ni un plan, pues. Que Dios nos guíe, pues. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer como el pueblo de Israel, como Moisés, y tener un plan. ¿Qué se llama? Eso se llama un plan de vida. 3 aspectos que debemos tener un plan de vida. Primero, ¿qué voy a hacer en cuanto a mi formación? No solo es ir a un curso, es yo individualmente me propongo leer la Biblia diariamente, sí, no, me propongo leer al menos un libro espiritual, sí, no. Eso en cuanto a la formación, aparte de los retiros y cursos que pueda ir. Yo, del punto de vista de vida espiritual, ¿qué me propongo yo diariamente orar? O yo oro al acaso. Hoy me levanto y voy a rezar rosario, pero al día siguiente no me acuerdo, me enredé y no recé nada. Al día siguiente hago el ángelus y después el otro. Entonces tengo que tener un plan espiritual. Tengo que tener, por lo menos comprometerme con el Señor, qué mínimo oración yo voy a hacer diaria. ¿Que voy a fallar? Sí, voy a fallar, pues, voy a fallar. Pero tengo un plan, tengo algo con qué medirme, ¿no? Y el tercer aspecto es mi vida espiritual. ¿Qué virtud quiero practicar y qué defecto quiero combatir? Uno nada más. Yo quiero luchar, no en la cuaresma, por lo menos este año, yo quiero luchar, me he dado cuenta que el problema que yo tengo es que yo soy muy soberbio, así que tengo que trabajar mi humildad. Entonces voy a vigilarme específicamente cómo anda mi humildad. Voy a vigilarme, cuando me confieso voy a estar muy pendiente de cuántos pecados de soberbia estoy cayendo, cómo menosprecié al otro. Eso es un ejemplo. Cada quien sabe qué virtud o el Señor le va a inspirar. ¿Y qué defecto? ¿No? De repente el más común, ¿no? La murmuración. Entonces dice, voy a vigilarme si hablo mal del Papa, del obispo, del padre, del vecino, del hermano, de mi mamá, de mi papá, de todo mundo. Entonces tengo que vigilar, porque uno sabe, la conciencia le avisa. Sobre todo ustedes que están a este nivel, la conciencia le avisa. Apenas murmuró, no es lo mismo una conversación trivial o una broma que murmurar, y uno lo sabe. Entonces, voy a vigilarme con la murmuración. No pueden salir todos los días a la misma hora. ¿Qué estará haciendo? Sí, así mismo. Entonces, ¿se dan cuenta? 3 aspectos. Entonces, eso es explorar. Porque si no, pareciera que uno
lo mismito el año pasado. Y pasa otro año, lo mismito el año pasado y el otro. Pero claro, pero sí que no tenemos un plan. No tenemos nada con qué compararnos. Entonces tenemos que tener un plan espiritual. El otro aspecto que nos dice la palabra de Dios es la siguiente. Nos habla de el versículo 28 al 29, nos habla de las dificultades, ¿no? Las dificultades fundamentalmente que nosotros vamos a encontrar es, mire lo que dice, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a desacreditar a los israelitas, ¿no?, el país que habían explorado, diciendo, el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente, hemos visto allí, es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos vemos ante ellos como saltamos. Yo le voy a preguntar algo sinceramente. ¿Quién de nosotros creemos de verdad que antes de morir vamos a ser santos? ¿Quién de verdad se lo cree? Si no nos lo creemos, entonces estamos igual que los israelitas, que pensamos que los obstáculos que vamos a enfrentar son más grandes que Dios. Porque nosotros estamos pensando que vamos a conquistar la santidad con nuestras fuerzas. Entonces cuando la gente le dice, tenemos que ser santos, la gente lo primero que piensa, pero es que yo soy así, a mí me da pereza, yo no soy constante, yo no puedo. ¿Qué hizo lo que hizo el pueblo de Israel? Entonces nos fijamos en todos los obstáculos que podemos hacer y los agigantamos. Y entonces, si Dios prometió, y Él no falla en sus promesas, que todo el que se proponga ser santo lo va a hacer porque Él está con... Entonces, si nosotros nos sentimos derrotados antes de empezar la batalla, no vamos a avanzar. Recuerden que el Señor actúa, el Señor trabaja sin darnos cuenta. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que aquí haya personas que desde pequeño, y esa sería la excepción, siempre han estado en la iglesia. Pero puede ser que la mayoría de nosotros tuvimos un momento que tuvimos y tal vez nos alejamos. Y cuando regresamos, íbamos a misa, ¡qué pereza! A bostezar. Yo tenía una tía que cuando iba a misa, estaba bien hablando contigo, apenas empezaba la misa, se pasaba toda la misa bostezando, hasta que terminaba. Cuando terminaba, volvía y se acomodaba de nuevo, no tenía sueño. ¿Qué pasa? Nosotros hemos cambiado y tal vez no nos hemos dado cuenta. Tal vez en el pasado nos hubieran dicho que quedarnos una hora frente al Santísimo, y yo he dicho eso, no, si acaso 5 minutos. Tal vez en el pasado nos hubieran dicho que por ejemplo, que rezar el rosario sin dormirnos, dice, es imposible. Y así, el Señor ha ido cambiando nuestro corazón y no nos hemos dado cuenta. ¿Pero por qué no hemos seguido avanzando? Porque nosotros mismos hemos frenado. Nosotros le hemos puesto, nos hemos acuñado. ¿Tú has visto una puerta? Cuando la acuñan, uno hace así, bueno, así mismo nosotros nos acuñamos, nos autoacuñamos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la tierra prometida, o llegamos a este tramo, caminamos hasta aquí. Pero cuando vimos los obstáculos, dice, bueno, y ahora en adelante, y ahora sí tengo que pelear, ya no con los grandes defectos, sino con los pequeños defectos, los que me abundan a mí. Tengo que empezar a disciplinarme, digo, ay Dios mío, ¿qué será de mí? No, vamos quedando aquí, si aquí yo estoy bien. ¿Para qué avanzar? Entonces, no es que los obstáculos son grandes, es que yo me frené. ¿Y por qué me frené? Porque, como hicieron estos inicuos, empezaron a decir, a desacreditar la tierra prometida. Y inconscientemente tenemos miedo de qué viene más adelante.
y pensamos que los esfuerzos que vamos a hacer van a ser un camino de espinas, porque hemos malinterpretado muchas veces el lenguaje, y por eso tenemos que tener cuidado con lo que leemos, el lenguaje espiritual que usan algunos santos. Yo voy a poner un ejemplo. A ver, a los buenos y los malos se nos mueren los parientes, ¿sí o no? A los buenos y los malos. Bueno y malo nos enfermamos. Bueno y malo estamos limpios, ¿no? También tenemos problemas económicos, los buenos y los malos. Ahora muéstrenme qué cosa pasamos nosotros que no pasen los malos, o viceversa. Le voy a decir qué es. Que nosotros hacemos un esfuerzo extra por la virtud. Nosotros tenemos la gran ventaja de que cuando pasamos por el sufrimiento que todos pasan, tenemos a Dios. Ellos no tienen a nadie, pobre gente. Ellos lo tienen, pero no lo ven. No lo ven. Pobre gente. Nosotros tenemos a Dios. Cuando tenemos que pasar por el valle del sufrimiento, que se murió papá, se murió mamá, se murió quien sea, sufrimos, tenemos a Dios. Ellos no. Pero lo que nosotros no alcanzamos a ver o no creemos es que cada batalla, cada esfuerzo en la virtud es un aumento de gozo en nuestro corazón. ¿Cómo ocurre? Como San Pablo lo comparaba, la vida espiritual con el ejercicio. Todo el que ha hecho ejercicio lo sabe. Al principio es duro, difícil, y nos duelen los huesos, pero nadie dice que eso está mal. Te va a caminar y regresa y que, ay, nadie dice pobrecito. No, al día siguiente vuelve, y eso no es masoquismo. Nadie dice que eso es masoquismo ni locura. Dicen, ¿sabes lo que dicen la gente que hace ejercicio? Que yo estoy tratando de meterme en eso. Dicen que es el dolor del bueno, cuando a ti te duele. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué yo explico esto? Porque, ¿qué pasa? Entonces viene una señora, yo pongo ejemplo a mi mamá, empezó a caminar y llegó a trotar 5 kilómetros. Una mujer de más de 65 años. Entonces, ¿qué pasa? Si una señora que no ha empezado ve a una de 65 años corriendo, dice, wow, ¿cómo esta señora hizo eso? ¿Cómo lo hizo? Poco a poco. Entonces, cuando uno ve un santo que hace grandes sacrificios, grandes esfuerzos, entonces decimos, no, está loco, ¿cuándo yo llego allá? Entonces nosotros decimos, no hombre, yo no, imagínate que dice que tal santo hizo esto, y hicieron esto, y mira y yo, claro, pero no se fíe en eso, empiece a caminar. Le dicen los doctores que media hora, camine a su ritmo, ya, haga eso. Que si usted es persistente en la media hora caminando, cuando acuerda usted dice, ven acá, pero ya esta media hora no es nada. Dice, yo no estoy haciendo nada, voy a caminar más, y voy a caminar más, y el Señor estará con nosotros, y vamos a ir avanzando. Entonces, cuando estemos en esa cumbre, los que no están nos van a ver como que... Y entonces por eso el santo dice, pero ¿de qué ustedes me están hablando? ¿Qué esfuerzo? Yo no estoy haciendo ningún esfuerzo, yo estoy con Dios y estoy tratando de esforzarme, pero es porque empezamos. Pero si no empezamos el camino, entonces, primera lección, sí, aprendamos de los santos su camino hacia Dios, pero no nos fijemos cuando ellos están allá arriba, porque ellos están corriendo 10 kilómetros, nosotros no hemos empezado a caminar ni media hora. Entonces empecemos. Y cuando el Señor nos va llevando grandes sacrificios que nosotros no podemos, los vamos a poder realizar. Como le dije, si alguien le preguntara a ustedes que ustedes se vinieron 3 días aquí a un monasterio a rezar rosario, a pasar la misa y a qué, dice, usted no tiene nada que hacer. ¿Ah? ¿Ustedes están locos? ¿Qué les pasa? Bueno, para esa gente es un gran esfuerzo, pero para nosotros no lo es. Entonces igual pasa con nuestra vida espiritual, tenemos, pero no nos acuñemos.
No hagamos como el pueblo de Israel. Tenemos que empezar con lo menudo, con los defectos, a practicar las virtudes. Y claro, como todo el que hace ejercicio, va a haber mañana que no nos queremos parar. Más mañana que no podemos. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, busquemos un compañero de camino. Hay una práctica que tiene el Opus Dei que es muy buena. Como nosotros, aparte del director espiritual, si pudiéramos conseguir un amigo espiritual que nos ayude y que nos pongamos de acuerdo en decir, no, mira, cuando tú me ves, tú me ayudas. Y yo te veo, yo te ayudo. Entonces ese que te va a encargar y que ven acá, estoy viendo qué pasó, ya no vas a esto, porque eso vale oro, porque nosotros no nos vemos. Pero como nosotros somos tan soberbios que no aceptamos que nadie nos diga nada, entonces tenemos que escoger a uno que autoricemos para que nos digan las verdades en la cara. Nos diga, ¿cómo dice? Tú no te ves tu rabo, ¿no? Te crees la gran cosa. Bueno, mira esto, esto y esto. Y eso nos enseña a nosotros a agachar la cabeza. Porque si nadie nos dice quiénes somos y qué somos, ¿qué nos creemos? Por favor. La última Coca-Cola del desierto. Entonces, tengamos un plan y no nos dejemos engañar por el demonio que nos dice, mira, eso no es para ti, tú no puedes, con lo que tú estás haciendo está bien. Entonces, ¿qué otra cosa podemos nosotros decir? Busquemos, cuando tengamos dificultades, busquemos Isaías capítulo 41, versículo 10. Busquemos Isaías. Cuando sentamos que tenemos alguna dificultad, alguna cuestión, que no. Isaías 41, 10. Usted sabe que una de las cosas que más repite Dios al pueblo de Israel es no tengan miedo. Y eso nos dice a nosotros. Porque la gente piensa que el miedo generalmente es estar temblando y con la presión alta. No. Tener miedo significa paralizarse ante la dificultad. Incluso hay gente que cuando tiene miedo se enoja. El enojo a veces es fruto del miedo. Por eso cuando hay gente que está enojada, realmente es asustada. Entonces dice Isaías 41:10: no temas, que contigo estoy yo. No receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te sostengo con mi diestra justiciera. Entonces, eso es algo que debemos tener nosotros subrayado en la Biblia. Creernos firmemente que el Señor está con nosotros. Que no tenemos que dudar que el Señor nos ha robustecido. ¿No? Ahora, ¿qué ocurre? Miren, ¿qué dice el versículo 31 al 33? Volvemos al tema que estábamos hablando. Y volvemos al tema que estábamos hablando y que nos ocupa. ¿Qué pasó? El texto que está viendo, 41:10, Isaías. Ok. Volvamos de nuevo a Números. Mire lo que pasa en Números. Después de esto, cuando la comunidad escuchó a los profetas de la calamidad, entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar, y la gente se pasó llorando toda aquella noche. Luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón, y le dijo toda la comunidad: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Y aquí empezamos a culpar a Dios, ¿no?
¿Por qué Yahvé nos trae a este país para hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos a un jefe y volvamos a Egipto. Miren, cuando nosotros empezamos a buscar amistades que no son devotas, Sara se apagó. Tengamos cuidado. Cuando nosotros empezamos a buscar amistades que no son devotas, entonces significa que estamos buscando un líder para volver a Egipto. A mí me gusta poner ejemplos. Es como aquella mujer o hombre, pero yo digo siempre las mujeres porque con el hombre ya una raya más para el tigre, pero generalmente pongo el ejemplo porque con la mujer es más impresionante. Cuando una mujer casada empieza a buscar amigas que empieza a decirle, oye, no seas tonta, tú tienes que vivir y vamos a salir y vamos acá, y empieza la mujer, ya le sofoca a los hijos, ya le sofoca y no busca amigas que sean esposas como ella, que sean mujeres que cuidan a sus hijos, sino que buscan las que están en la parranda, que generalmente los maridos la dejaron y están solas, y como no tienen marido, entonces andan por ahí buscando a quien arrastran también para su vida. Entonces entonces la mujer, sin darse cuenta, se buscó un líder para que la volviera a Egipto. Entonces, ¿qué hace ese líder? Cuando ya destruye el matrimonio, que la mujer queda por ahí dando vueltas en problemas, ¿qué pasa con las amigas? Desaparecen. Y se ríen. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tengamos cuidado, porque el demonio también tiene sus profetas. El profeta, ¿y cómo te va a llegar? Como tu amigo, que te va a decir, oye, pero ¿por qué tú andas tanto en esto? ¿Por qué tú no? Por eso que tenemos que buscar a nuestro amigo santo. Porque cuando tenemos nuestra crisis, a él es que tenemos que acudir, no al amigo mundano. Otro tema. Hay otro enemigo que es más sutil, y ese amigo o enemigo, ese habla en nuestra cabeza. Hay muchas tentaciones, pero yo quisiera hablar de 3 en concretas que hacen los profetas de la calamidad para destruir nuestra vida devota. Una es, eso ya yo me lo sé. Usted cuando cuando usted le estaba enseñando a sus hijos probablemente a leer y escribir, no sé si tuvieron la experiencia, yo sí, de que uno le voy a explicar algo y dice, ya yo lo sé. Uno dice, oye, pero pobre criatura, no sabe ni escribir bien, pero dice, ya yo lo sé. Usted no sabe nada, ¿qué sabe? Siéntese ahí, escúcheme. Cuando el adolescente, ¿no? 15 años, 16 años, que cree que sabe de la vida, de todo, y ya uno tiene 40 y 50, ay, pobre hijo mío, usted no sabe todavía ni lo que es la vida, usted cree que se la sabe. Es más, yo sé más que mi papá. Entonces, ¿qué pasa? Igual pasa con nosotros con Dios, ¿no? Ya porque fuimos un par de retiritos, escuchamos un par de cosas, hemos leído un par de veces el mismo pasaje y dice, ya es lo mismo. Hemos olvidado. Entonces, Satanás te dice, ya tú te la sabes. Ya tú te la sabes. Entonces, cuando usted sienta que una voz le está diciendo que está escuchando lo mismo, que ya se sabe eso, que está repitiendo lo mismo, diga como Jesucristo, va de retro Satanás. Porque tú no piensas, tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Yo no sé nada, yo tengo que aprender, porque yo todavía no he profundizado, porque hay 2 niveles de sabiduría. Hay una sabiduría superficial y hay una sabiduría que viene de Dios, que profundiza mucho más, que da el Espíritu Santo. Entonces, uno se queda generalmente, va y escucha un texto,
Lo escucha otra vez, lo escucha otra vez y cree que lo sabe. No lo sabe, no lo entiende todavía. El Espíritu no te ha dado la profundidad, pero viene el diablo y te dice, ya tú te lo sabes, ¿para qué estás escuchando lo mismo? No lo vuelvas a leer. Esa es la primera. Y la segunda cosa que nosotros no sabemos y no reflexionamos es si yo soy sabio. ¿Cuántos de nosotros sabemos cosas y no la ponemos en práctica? Lo sabemos, pero no lo hacemos. Hasta que no lo hagamos, no somos sabios. Entonces, la iglesia nos pondera una y otra vez, porque primero tenemos una memoria muy corta y segundo, para que seamos sabios, para que podamos aplicar. Yo voy a poner un ejemplo la lectura de ayer de San Pablo, del domingo, que decía, lo que pasa es que yo me he hecho todos a todos para ganármelo a todos. Eso yo me lo sé, ustedes también, pero ¿quién lo practica? ¿Quién se ha sentado a pensar si yo de verdad me he hecho a todos para ganarlo? No. Entonces, ¿para qué te lo repite el Señor? Para que nos lo metamos en la cabeza de tal forma que yo pueda vivirlo. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo te dice, ya tú te la sabes, estás aburrido, lo mismo de siempre. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hace la gente? Se va enfriando. No, va al retiro. No, yo no voy para allá. No, ¿qué voy a hacer para allá? Va a la no, que si yo me lo sé, van a decir lo mismo que ya yo me sé, ya yo lo he escuchado. Entonces el diablo te va minando cuando afuera está afuera. ¿Cómo pasó que esta persona que era de avanzada, que era la persona más profunda aquí, más? Bueno, porque el diablo le fue hablando y le fue diciendo. ¿Y cuál es el pecado básico? Soberbia. Recuerden, el eje de lo que vamos a hablar de las tentaciones es la soberbia. Segunda tentación. Miren, cuando nosotros, el diablo, ¿qué es lo que te va a decir? Y voy a poner un ejemplo para que nos sirva. Digamos que hay una mujer que cocina muy bien, ¿no? Hay una mujer que cocina muy bien. Y de repente esa mujer le sirve el plato a su esposo y como es muy caritativa, le da el plato al vecino, ¿no? También le dio el plato al vecino. Entonces cuando la mujer ve que el marido ve que la mujer está mirando para ver que al vecino, para ver si el vecino, entonces desesperada para ver si el vecino le dice, oiga, ¿le gustó? Y el marido dice, venga, no me ha preguntado nada a mí que si me gustó o no. Entonces cuando el marido dice, oye, ven acá, como que te quedó subida de sal, ¿y qué le responde la mujer? Sí, lo que pasa es que eso es lo que le gusta al vecino, le gusta así. A ver, ¿qué pensaríamos nosotros de esa mujer? Bueno, mínimamente no pensemos en adulterio, por Dios. Que quiere agradar al vecino, ¿verdad? Y no quiere agradar al marido. Cocina bien. Bueno, la segunda tentación es esa. Nosotros queremos agradar al pueblo, a la gente, y no agradar a Dios. Entonces Dios nos está viendo y que, oye, pero tú no me has preguntado si a mí me gustó lo que tú hiciste. No, lo que pasa es que yo estoy viéndolo a ellos para ver si les gustó el retiro, les gustó la charla. Sí, de verdad. Entonces, por eso usted ve que hay sacerdotes, predicadores, catequistas, que sí están sirviendo a Dios, pero en su corazón están sirviendo al vecino. Entonces puede ser que al vecino le guste la comida que usted hizo y gloria a Dios, pero al que le tiene que gustar es al marido. ¿Te gustó, mi amor? Sí. ¿Estuvo bien hecha? Sí. Bueno, ¿no te gustó a ti? Allá tú. Da gracias que te la di, porque yo estoy sirviendo a mi marido. Entonces, igual pasa con nosotros. La segunda tentación típica de nosotros es que queremos que el pueblo, agradarle al pueblo. Y además, ¿qué lleva eso consigo? Que nos agradezcan.
que no lo agradezcan. Entonces la mujer cocinó para el marido, cocinó para los hijos, pero está brava. ¿Y qué te pasa? Porque le di el plato y no me lo agradeció. Pero tus hijos y tu marido están contentos. A mí qué me importa, yo quería que él me agradeciera. Entonces igual pasa con nosotros, con nuestra vida espiritual y nuestro apostolado. Entonces, ¿qué diablo dice? Tú no te das cuenta que aquí nadie te agradece nada. Te estás matando, no seas tonta, no seas tonto. ¿Ah? Ni les importa, es más, te traen más trabajo. ¿Ah? Tú no te das cuenta. ¿Ah? Ellos no te merecen. El diablo te habla al oído y te susurra pero dulce. Dice, tú tienes derecho a ser feliz. ¡Wow! Tú tienes derecho. Es como aquella mujer, ¿no? Que llega y se cambia el... Y entonces llega el compañero de trabajo y dice, oye, ¿te hiciste algo? Ay, ¿te diste cuenta? Por supuesto, yo siempre te estoy viendo. Estás espectacular. Ay, ¿verdad? ¿Y qué dice la mujer? Mi marido no se dio cuenta. Yo no sé, que él no te merece. Ay. Así es nuestra alma, así mismo. El diablo dice, es que ellos no te merecen. ¿Acaso Jesús te ha dicho algo? Te reconoció, te aplaudió. Tú no te mereces eso. Tú te mereces otra cosa. Entonces, sí. Y en esa trampa, no crea, como le dije, que caen gente de años de caminar, gente que tienen grados en la iglesia, que ¿cómo se enfrió? Bueno, por eso, porque dejamos entrar al demonio en nuestro oído. La tercera, y esta es típica. Yo siempre medité y me preguntaba por qué el Señor había usado una frase tan dura cuando decía, cuando ustedes hagan algo, diga, nosotros somos siervos inútiles. Yo decía, oye, pero esa palabra está fuerte. Pero si nosotros no somos inútiles, ¿por qué nos dice inútil? Bueno, yo he reflexionado sobre eso. Estaba pensando sobre esto. Mire, la otra tentación que el demonio nos pone, o el enemigo, y nos pone en el oído, es la siguiente. Fíjate. Dios te da un don, ¿no? A todos nos da un don. Y, bueno, efectivamente, por eso te dio el don. Ese don no lo tienen los demás. ¿Y para qué te lo dio? Para que sirvas a los demás, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el demonio con nosotros con ese don? Nos empieza a decir, tú no te das cuenta que el único o la única que hace las cosas bien y hace las cosas eres tú. Tú no te has fijado de eso. Mira qué capacidad tienes tú para enseñar. ¿Qué capacidad, cómo explica y cómo la gente te ve? Tú no te has puesto a pensar, ¿no?, que lo que tú haces es más importante que lo que hacen los demás. Tú no te has puesto a pensar que si lo que tú haces y te vas de aquí, la iglesia se cae. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar que nuestro don espiritual es más importante que el don espiritual del otro, ¿qué tenemos que decir? Va de retro Satanás, porque tú no hablas como Dios, sino como los hombres. Y para eso es que Dios nos dio esa ejaculatoria. Siervo inútil soy, solo hice o hago lo que tengo que hacer. Porque el principio de la soberbia espiritual está cuando yo creo
No que yo estoy haciendo algo como parte, porque yo soy parte de una comunidad, soy parte del cuerpo, sino cuando mi don, mi trabajo, mi esfuerzo que Dios permite que yo haga, se convierte en mi mente, pobrecita, en mi pobre cabecita, que es lo más importante que ocurre en la iglesia. Dígame. La frase es la que, latín, lo que pasa es que eso es lo que Jesús va de retro Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres, que fue lo que Jesucristo le dijo a San Pedro cuando le dijo que por qué, que mejor que se librara de la cruz. Entonces son 3 tentaciones que yo quería compartirle a ustedes, que son tentaciones que atacan a la gente que estamos en un camino espiritual. Porque cuando el diablo ya no te convence de coger cocaína, de tener sexo desenfrenado, no te convence de que robe, de que mate, entonces dice, ahora ¿de qué le voy a tentar? De que Él es lo máximo. Peor aún, ¿de qué lo voy a convencer? De que es santo. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿quiénes de ustedes, no me contesten, nomás para pregunta retórica, ¿quiénes de ustedes se confiesan con frecuencia? Digamos una vez por semana. No, bueno, deberían hacerlo. Si no lo hacen, una vez por semana. Y cuando ustedes empiecen a confesarse una vez por semana, va a llegar el momento en que dice, no sé qué confesar. En ese momento, el diablo te va a decir, es verdad, no tienes nada que confesar. Y te va a decir, ¿por qué no esperas mejor 1 mes, 2 meses, 3 meses sin confesarte? 1 año, nos confesamos, gracias hermana, una vez al año, nada más para la Pascua. ¿Por qué? Porque el diablo te ha convencido, me ha convencido a mí y a todos de que no tenemos pecado. Lo que tenemos que hacer es decirle como Bartimeo le dijo al Señor: Hijo de David, ten compasión de mí. Llega el Señor donde Bartimeo y ¿qué le pregunta? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ante el Santísimo. Señor, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Yo quiero ver porque yo siento que no tengo pecado. Tú me lo podrías mostrar. Dice, ¿cómo no? Le garantizo, se lo garantizo. Arrodíllese ante el Santísimo con un corazón humilde y pídale de verdad. Yo quiero ver. Y hace así. ¡Ran! Y dice, no, espérate. Yo no sabía que tenía tanta basura. Porque la ceguera espiritual es una ceguera dada por Satanás, no dada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos de ver nuestros pecados, es porque empezó en nosotros la soberbia espiritual y el camino a la perdición. Y como dije, el enemigo tiene paciencia. El enemigo no le importa si este proceso va a demorar 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, con tal que lo enfríe y lo saque, gané. Entonces, tengamos presente que eso nos puede pasar. Ahora, miren, hermanos, la rebelión, y con estos 2 elementos voy a terminar. La rebelión tiene unos elementos. ¿Se acuerdan que ya se rebelan contra Dios? Moisés y Aarón se arrodillan ante el pueblo. Eso no conmueve al pueblo. Josué, Caleb le tratan de decir al pueblo, por favor, no tengan miedo. Nosotros tenemos en nuestro combate espiritual
que tener presente, y ahora que viene la cuaresma, algunos elementos que aparte de la tentación que tenemos que combatir, también nos pueden enfriar. Y esos elementos generalmente los tenemos a flor de piel. Y el Señor nos lo regaló. ¿Saben qué parábola? En la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, el Señor nos regala, en Mateo 13, voy a leer solo del 12 al 14, nos regala algunos elementos que quisiera que reflexionáramos juntos. Miren, Mateo 13, del 12 al 14. Como la parábola del sembrador es algo que estoy seguro que la mayoría de ustedes, ¿ya aprendió? Sí, gracias. La mayoría de ustedes ya han leído Mateo 13, del 12 al 14. Quisiera que reflexionáramos sobre esta realidad. Dice: era 13. 13, 12 a 14. Me equivoqué. Aquí está. Es que perdón. Dice: ustedes pues escuchen la palabra. No, perdón, no es el 13. Sí es capítulo 13, pero es el 18. Dice: ustedes, estamos en el versículo 18, disculpe, Mateo 13, versículo 18. Dice: sucede todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón, y este es lo que fue sembrado a lo largo del camino. ¿No? Recuerde que el Señor dice que está sembrando y unas semillas caen en diferentes lugares. Una cayó en el camino. Bueno, miren lo que ocurre cuando el maligno arrebata lo sembrado del corazón, cuando no entendemos la palabra. Esa parte la conversamos ya. Ya vimos cómo el demonio nos enfría en muchos aspectos. Hay que vigilar mucho, y no voy a cansarme de decir mucho, la soberbia. Nosotros somos soberbios 3 horas después de muertos y nunca nos convencemos de lo contrario. Es algo que tenemos que combatir permanentemente. ¿Ok? Siempre recordemos, ¿cómo decimos nosotros? Yo una vez me equivoqué. ¿Por qué fue? Porque creí que me había equivocado. Por eso me equivoqué. Así de soberbios somos nosotros. ¿Usted te equivoca alguna vez? Jamás. No lo decimos en público, pero en el corazón lo decimos que sí. ¿Por qué? Porque no resistimos la corrección. Porque si aceptáramos que nos equivocáramos, cuando nos corrigiéramos, déjame pensarlo para decir lo que tú dices, ¿verdad? ¿Quién eres tú para decirme a mí? Entonces la soberbia es una condición humana que hay que combatir permanentemente. Entonces, pero la otra que quisiera poner la atención, ¿qué fue lo sembrado en el pedregal? Es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría. Eso somos nosotros. Escuchamos la palabra y dice: qué bien, qué gozo, qué alegría, qué bien. Pero no tiene raíz en sí misma, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Eso es lo que yo quería compartir, que fue lo que compartí con ustedes cuando nosotros no tenemos una estructura espiritual. La raíz es la estructura espiritual que nosotros establezcamos. Esa es la raíz. Nosotros creemos que lo espiritual significa el acaso. Nadie ha dicho eso. Eso es fruto del protestantismo que creemos. El protestantismo nos ha enseñado a nosotros que es la emoción
el signo del Espíritu Santo y que la estructura mata al espíritu, no hay nada más falso que eso. Si nosotros leyéramos el Antiguo Testamento, leyéramos el Pentateuco y después leemos lo que dice el Nuevo Testamento con la tradición de la iglesia, nos veremos que Dios siempre establece una estructura. Nada más tienen que ver el Antiguo Testamento como Dios le decía al pueblo cómo quería que le sacrificara y que le decía detalle a detalle cómo quiero el altar, cómo quiero que me sacrifiquen, esto me lo quitan, a la rey la quiero de esta manera, los sacerdotes tienen que vestirse de esta manera, tienen que actuar de esta manera, si tocan esto tienen que lavarse, todo bien estructurado, y eso fue Dios directamente diciéndoselo a su pueblo, cómo quería punto a punto que le dieran culto. Igual ocurre con nosotros acá. Dios dice cómo quiere que le demos culto punto a punto. Entonces nosotros no le damos culto a Dios como nosotros queremos, sino como Él quiere. Igual que usted no le regala a su mamá lo que a usted le gusta. No le regala un iPhone porque su mamá tal vez no le guste un iPhone, tal vez su mamá le guste otra cosa. Entonces dice, ¿qué le gustaría a mi mamá para yo agradarla? Bueno, igual, ¿qué le gustaría a Dios para yo agradarlo? Bueno, Dios dice, yo quiero que ustedes me alaben así. Entonces todos tenemos que entrar por ese trillo. No alabar a Dios como a mí me parece. Entonces, igual pasa con la estructura de nuestra vida espiritual. No estamos matando al Espíritu Santo cuando le damos estructura a nuestra vida espiritual. Al contrario, lo único que uno tiene que hacer es efectivamente discernirla. Hay que orarla, hay que meditarla, y si quiere consultar con un director espiritual, un sacerdote, hágalo. Mire, yo quiero practicar esto. Le da el visto bueno, hágalo. Porque usted no está matando su vida espiritual con eso, sino al contrario, le está dando consistencia. Esa es la falta de raíz. Por eso, de repente hay personas que usted ve que están muy comprometidas en la iglesia y de repente viene una situación. ¿Qué le pasó? Se fue, se apartó, está en crisis. ¿Por qué? Porque no tenía raíces, porque no tenía una estructura. La estructura espiritual es la que te va a dar consistencia en los embates. ¿Por qué? Porque te va a dar profundidad espiritual. ¿Ve? Los siglos de sabiduría de la iglesia ven que en las comunidades cristianas y en las comunidades religiosas tienen una estructura. ¿Por qué? Porque eso da profundidad espiritual. ¿Cuál es el problema con los laicos? Que como los laicos no tenemos comunidad, no tenemos estructura, tenemos que hacérnosla nosotros mismos. Pero como vivimos en una época en la iglesia que hay crisis, entonces tenemos que saber escoger un sacerdote, porque si no vamos a decir que estamos locos. Sé feliz. ¿Cuál es el problema? Sí, porque hay sacerdotes que parecen hippies. Usted dice, va y se confiesa y le espera la penitencia y dice, sé feliz. Esa es la penitencia. ¿Cómo que sé feliz? La penitencia es un acto de reparación. No es un acto de sufrimiento, es un acto de reparación para que yo tenga conciencia que lo que yo hice ofendió a Dios. No es masoquismo. ¿Cómo que? Sé feliz. Entonces, es como que si uno le da una garnatada a la mamá y después alguien diga, no hombre, ya le quitó el dolor, sé feliz. Sí, en serio. Después de darle una garnatada a tu mamá, entonces ya no le duele, bueno, sé feliz. O uno tiene que reparar en alguna manera haber eso hecho. Entonces, igual pasa. Entonces, tenemos que buscar a alguien que de verdad porque recuerden, la iglesia, pocas cosas dice que nosotros podemos elegir, pero una cosa que dice que indudablemente nosotros tenemos que elegir es a nuestro director espiritual. Lo busquemos, y dice San Francisco de Sales que hay que buscar uno entre 1000 para encontrar al que es, y a ese entonces que te pueda orientar espiritualmente en tu camino. Pero en medio de eso el Señor sabe. Si no lo consigues, entre tanto pide al Señor y el Señor te va a dar la gracia de que puedas discernir, puedas hacer tu estructura espiritual, tu camino espiritual, para que Él te raíces.
El otro punto, dice, el que fue entrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. Mire, hay una cosa que muchas veces el laico tiene que tener cuidado, porque aquí pareciera que el problema es, fíjense, nosotros tenemos que vivir en el mundo, ¿no? Ya a partir del miércoles de ceniza tenemos que salir a las calles. Las mujeres son dichosas porque el hombre tenemos que ver unas mujeres con unos pantaloncitos cortos y que enseñan las nalgas y entonces a ver quién nos salva de eso. Tenemos que volver a esa realidad. Tenemos que volver a la realidad que tú no puedes ver televisión porque ¿cuántas imágenes? Tenemos que volver a esa realidad. Tenemos que volver a esa realidad que nos tenemos que encontrar con todo eso. Tenemos que volver a la realidad que para trabajar o para comunicarnos tenemos que usar el celular. Y el celular tiene redes sociales, el celular tiene cosas que nos pueden distraer fácilmente. Sin embargo, a mí me gusta poner la siguiente analogía. No se trata de aborrecer el mundo. Tenme esto aquí, mami. No, espérate. Y ahora te lo pido, sí, tenga ahí. No se trata de aborrecer el mundo, ni las cosas que hay en el mundo, como si fueran hechos por Satanás. No, porque nosotros tenemos que vivir en el mundo. Dice San José María Escrivá Balaguer, decía que nosotros teníamos que aprender, los laicos teníamos que aprender a amar al mundo intensamente. Pero la gente entiende el mundo en el pecado. No, no es el pecado del mundo. Es todo esto que el Señor nos ha dado. Hasta esto es un don de Dios. Esto no lo dio el diablo, esto no lo dio Dios. El hombre es que convierte y pervierte las cosas que Dios nos concede. Esta bocina, este micrófono, esta casa, un reloj, un carro, todo nos lo dio Dios. Lo único que no nos da Dios en este mundo es el pecado, que pervierte las cosas que Dios nos da. Entonces no se trata de aborrecer el mundo. Aborrezco la computadora, aborrezco el celular, aborrezco la televisión, aborrezco todo, porque estaríamos aborreciendo a Dios, porque Dios fue que nos dio esa cosa. ¿Qué es lo que lo pervierte? El mundo. Usted puede ir a YouTube y ver puras cosas de Dios, pura charla, edificación, o puede ir a ver basura. Entonces, el ejemplo que yo alcanzo a entender es mi esposa y yo. Miren, muchos matrimonios se rompen porque no entienden este sentido sencillo. Yo no puedo amar a Sara como ella se merece si yo no amo a Dios primero, para que yo la ame a ella porque Dios me lo pide, para obedecer a Dios. No suena romántico, no suena, pero es la verdad. Para poder amarla como ella se merece, tiene que ser que yo ame a Dios intensamente, y el amor de Dios o el don de Dios me hace amarla a ella, porque las criaturas no se merecen nuestro amor. Lo que se merece nuestro amor es Dios, y en Dios yo amo a las criaturas. Entonces, si nosotros hacemos eso, podemos aprender a amar las cosas en su justa medida. Y podemos aprender a vivir en el mundo dándole la justo lugar a las cosas, apreciándolas en el don que Dios nos ha dado. Porque no podemos ser cristianos que todo lo satanizamos, que todo es malo, que todo, porque entonces de alguna manera le estaríamos dando el triunfo a Dios. Yo he oído gente que sataniza hasta la juventud. Claro, porque ya estamos viejos, ¿no? ¿Qué nos queda? Decir que la juventud es mala. No. Todo es un don de Dios. Lo que tenemos que aborrecer es el pecado. Y
¿Quién es el que nos da la justa medida de las cosas? Es Dios. Entonces, cuando uno ama a Dios, aprende a amar a la esposa, aprende a amar a los hijos, aprende a amar a los hermanos, aprende a amar todo lo que Dios me ha dado sin hacerle un ídolo. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? No ocurre lo que pasa aquí. Que cuando el Señor me lo quita, no me han quitado nada. Porque Dios es mi centro. Yo quería, si Dios me quita a mi esposa, me va a doler muchísimo. Pero el mundo no se me va a acabar si yo tengo a Jesucristo. Igual pasa con ella, yo se lo he dicho y se lo estoy diciendo de frente. Si yo me muero, que el mundo no se te acabe. Tienes lo más grande, tienes a Jesucristo. Y si somos gente de fe, ¿para dónde nos fuimos? A un mejor lugar. Entonces, ¿por qué estamos llorando? Ah, no, lo que pasa es que estamos llorando por nosotros mismos. No estamos llorando por el otro, estamos llorando, pobrecito de mí que me dejó solo aquí. Eso es lo que estamos llorando en el fondo. Entonces, aprendamos que se enfrían las cosas del mundo y las preocupaciones de la riqueza y las del mundo nos enfrían porque se convierten ellas en el centro. Ni el extremo de aborrecerlas, ni el extremo de idolatrizarlas. Aprender a amar a Dios y en Dios amar las cosas. En Dios amo a mis hijos, en Dios amo a mi esposa, en Dios amo a mi iglesia, en Dios me amo a mí mismo. Porque cuando en Dios amamos a la iglesia, aprendemos a amarla aunque se ponga fea, aunque no lo entienda, aunque haya desbarajuste y haya cosas, la sigo amando porque yo no la amo porque está bonita, la amo en Dios. Y finalmente, Sara, préstame el libro, mi amor. Finalmente busquemos todos Juan 14:1. Juan, Evangelio de San Juan 14:1, y con esto termino esta reflexión. Y frente a toda esta situación, el Señor nos tiene un mensaje para todos nosotros. Juan 14:1. ¿Qué nos dice el Señor? No se turbe su corazón. ¿Qué dice? Voy a hacer como el Padre Toro, ¿cómo es? ¿Qué dice? No turbe su corazón. ¿Verdad? No se inquiete, dicen algunas traducciones, ¿no? Su corazón. ¿Creen en Dios? Sí. Bueno, dice el Señor, ¿no? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. ¿Y qué dice el segundo versículo? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuese así, ya lo habría dicho. Entonces, ¿el Señor a qué se fue? A preparar. No tengan miedo. No tengan miedo. No se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. El Señor se fue a qué? ¿Verdad? Unas mansiones. Y después que la prepare, ¿qué va a hacer? Y cuando haya ido y le haya preparado un lugar, volveré y lo tomaré conmigo para que donde esté yo, estén ustedes. Entonces, básicamente, esa es la promesa. Entonces nosotros tenemos que estar esperando que el Señor regrese. Para buscarnos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si centramos nuestra vida espiritual de la manera correcta, ¿no? Entonces aprenderemos a relativizar el mundo, a relativizar esta vida y entender cuál es el sentido cristiano.
de nuestra existencia aquí. Si no, ¿qué sentido tendrían que unas mujeres se encerraran aquí? ¿Para qué? Por eso la vida religiosa es un testimonio para nosotros los laicos de la verdadera esencia de la vida. Y cualquier cosa que nos aparte de esa esencia nos está engañando. El tiempo es corto porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá a buscarnos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.